Hola, me llamo Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga en España. Vamos a estudiar la representación dispersa de documentos. Estos son los contenidos de la lección. Vamos a empezar dando una introducción a la representación dispersa y luego vamos a estudiar tres tipos de representación: la binaria, la TF y la TF-IDF. Y por último, desarrollaremos un resumen de lo que hemos estudiado. Pasamos entonces a la introducción. Para poder procesar documentos mediante algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, el primer paso suele ser convertir esos documentos a una representación numérica, ya que estos algoritmos no son capaces de procesar directamente la información simbólica. Este proceso de representación numérica da como resultado un vector de números reales que va a representar al documento que se pretende procesar. Normalmente esperamos de una representación que documentos que tengan un contenido semántico parecido se representen mediante vectores de números reales similares, desde el punto de vista numérico o geométrico. Las representaciones que vamos a estudiar ahora se denominan dispersas porque los vectores que se obtienen suelen contener muchos ceros, entendiéndose que el cero viene a representar como un vacío. Vamos a empezar entonces con la representación binaria. La representación binaria, que en inglés se denomina one-hot encoding, considera un vector de números reales binarios cuya longitud es el número de tipos o palabras que aparecen en el vocabulario de un determinado corpus. En cada entrada del vector se va a colocar un 1 si la palabra está presente en el documento y un 0 si la palabra está ausente del documento. Por lo tanto, cada componente del vector va a ser o bien 0 o bien 1. Se trata entonces de un vector binario. Para representar un documento podemos utilizar una matriz apilando uno encima de otro los vectores asociados a cada una de las palabras de ese documento. Y también podemos calcular lo que se denomina la representación binaria colapsada o binary bag of words, correspondiente a un documento, calculando el vector que es la operación OR, la disyunción lógica de los vectores binarios correspondientes a las palabras que forman el documento. Este vector de representación binaria colapsada tendría la misma longitud que cada uno de los vectores de las palabras que forman el documento, es decir, el tamaño del vocabulario. Aquí tenemos entonces un ejemplo de representación binaria. Tenemos varias palabras dentro del vocabulario, que serían las columnas, y las filas serían los vectores que representan determinadas palabras o incluso determinados fragmentos de texto. En la primera fila podemos observar que el vector que representa a la palabra el es un vector binario en el que aparece un 1 en la columna correspondiente a la palabra el y un 0 en el resto de las columnas. Por otro lado, en la segunda fila tendremos el vector binario que representa a la palabra tiempo. En este caso tenemos un 1 en la columna correspondiente al tipo o palabra tiempo y un 0 en el resto de las palabras. En la tercera fila tenemos el vector que representa a la frase u oración el tiempo es oro, que en este caso sería una representación colapsada, que sería la OR o disyunción lógica de todos los vectores correspondientes a las 4 palabras que forman esta frase. Tendríamos entonces un 1 en la columna de tiempo, un 1 en la columna de oro, otro en es y otro en el, que son las 4 palabras que forman esta oración, y ceros en todas las demás palabras que no aparecen en esa oración. Y por último, en la cuarta fila, un vector que representa a el fragmento de texto la ola,
En este caso, pues tendríamos un 1 en la columna de la palabra hola y otro 1 en la columna de la palabra a y ceros en el resto de las columnas correspondientes a palabras que no aparecen en ese fragmento de texto. Las representaciones binarias no colapsadas preservan toda la información original del texto, ya que se puede recuperar el texto completo con todas las palabras por su orden a partir de esas representaciones. En cambio, las representaciones binarias colapsadas no preservan la información, ya que no se puede recuperar el texto original a partir de la representación, debido a que puede haber repeticiones de la misma palabra que no se verían reflejadas en el vector, y también a que no se puede recuperar el orden original en el que aparecían las palabras en el texto que se ha representado. Vamos a estudiar entonces la representación TF. Esta representación, que se denomina representación mediante frecuencias de términos, o term frequency, que se puede hacer de una oración o de un documento completo, es la suma aritmética, la suma normal y corriente, de las representaciones binarias de las palabras que constituyen esa oración o documento. Vamos a anotar TF de documento a esa representación mediante frecuencias de términos del documento. Este tipo de representación también se denomina en inglés bag of words. Cada componente del vector va a ser la cuenta del número de veces que aparece una palabra del vocabulario en la oración o documento. Aquí en este ejemplo tenemos las representaciones TF de diferentes frases. Por ejemplo, la frase quiero o no quiero se va a representar mediante un vector de números naturales donde aparece un 2 en la columna de quiero debido a que la palabra quiero aparece 2 veces. En la columna de la palabra o aparece un 1 debido a que la palabra o ocurre una sola vez en esa frase. En ser se coloca un 0 porque la palabra ser no aparece en la oración quiero o no quiero y así sucesivamente. En ser o no ser tendríamos un 2 en la palabra ser porque la palabra ser aparece 2 veces. En la columna de la palabra no aparecería un 1 porque la palabra no aparece una sola vez y así sucesivamente. Y en el último caso pues tendríamos la frase esto no lo quiero, que tendría ceros o unos dependiendo de las palabras que aparecen o no aparecen en ese texto. Las aplicaciones de la representación TF son múltiples. Se puede medir la similitud entre dos documentos calculando el producto escalar entre los vectores TF que codifican a esos dos documentos. Cuanto más alto sea el resultado, mayor será la similitud entre esos dos documentos. Podría ser conveniente normalizar los vectores, que son la representación TF, antes de calcular este producto escalar a efectos de medir la similitud entre dos documentos. Esta medida de similitud que hemos considerado puede servir para clasificar y para buscar documentos dependiendo de su contenido. De hecho, se ha utilizado en buscadores web durante muchos años. Vamos a ver entonces la representación TF y DF. Uno de los inconvenientes de la representación TF es que las palabras que aparecen a menudo en muchos documentos, como por ejemplo bueno o poco, son poco significativas. No nos dan una idea clara del tema o del contenido de un determinado documento. Por ello se define lo que llamamos frecuencia inversa de documento o Inverse Document Frequency, abreviado IDF, para un determinado token T de un documento D minúscula de un corpus D mayúscula. Esta frecuencia inversa de documento sería el logaritmo del número total de documentos que aparecen en el corpus dividido por el número de documentos que hay en el corpus que contienen ese token. Para alcanzar un equilibrio entre la frecuencia de aparición del token en el documento y la importancia que ese token tiene, dependiendo de si suele salir en muchos documentos, vamos a combinar la representación TF con la IDF para obtener la representación TF-IDF.
La representación TF sería el número de ocurrencias o de apariciones del token en el documento dividido por el número de palabras en el documento. Y la representación TF y DF se calcularía como el producto de la representación TF por la IDF. Y de esta manera equilibramos esos dos factores, la frecuencia de aparición y la importancia que tiene el token. Como aplicación de este tipo de representación podemos considerar el producto escalar entre dos vectores TF y DF, que de nuevo va a ser una medida de la similitud de estos contenidos, de los contenidos de los documentos. Se trata entonces de una versión refinada de la representación TF. Y de nuevo, esta medida de similitud de documentos, basada en el producto escalar, se emplea en múltiples tareas dentro del procesamiento del lenguaje natural. Se puede usar para recuperar información, es decir, dado una base de datos con muchos documentos, se puede ver qué documentos se parecen a uno dado. Se puede utilizar para detección de plagios, porque una similitud muy alta entre dos documentos nos da una idea de que puede haber un plagio entre esos dos documentos. Se puede usar para sistemas de recomendación de noticias, ya que si a una determinada persona le interesan unos determinados temas, pueden buscarse documentos correspondientes a noticias que tengan una medida de similitud alta con respecto a un vector que consideramos como dado y que representa al tema en el que esa persona está interesada. Y por último, se puede utilizar para comparar versiones de un mismo texto en humanidades digitales, para ver hasta qué punto se ha ido cambiando un texto o cómo de diferente es una versión de otra de un determinado texto. Vamos a realizar un resumen de lo que hemos aprendido. El empleo de algoritmos en procesamiento de lenguaje natural suele implicar la conversión previa de los documentos que se quieren procesar a un vector numérico, un vector formado por números reales. Existen diferentes maneras de hacer esta representación. Hemos estudiado tres de ellas: la binaria, la TF, basada en frecuencia de términos, y la TF-IDF, en orden creciente de complejidad. La más compleja es la TF-IDF. Y también hemos visto que la comparación de los vectores representantes de documentos mediante el producto escalar nos permite calcular la similitud entre el contenido de dos documentos, y esto tiene múltiples aplicaciones dentro del procesamiento del lenguaje natural. Eso es todo. Muchas gracias.